Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, en esta oportunidad vamos a resolver una ecuación diferencial, pero con transformada de Laplace. Ya sabemos nosotros que podemos resolver una ecuación de orden superior con el método de coeficientes indeterminados, donde aparece el método del anulador y también aparece el método de superposición o también variación de parámetros, pero en este caso vamos a hacerlo con transformada de Laplace. Para eso nosotros necesitamos las siguientes fórmulas que se han extraído del libro de Denis Hill de ecuaciones diferenciales, y estas fórmulas van a servirnos como referencia para nosotros entender lo que son las transformadas de Laplace para una ecuación diferencial. Necesitamos en primera instancia las transformadas de algunas funciones básicas al comienzo para resolver la ecuación diferencial. Luego, para llegar a la solución necesitamos nosotros transformadas inversas respectivamente. Estas son una de las pocas fórmulas que vienen como resumen para utilizarlas. Y por último necesitamos las transformadas de Laplace de, obviamente, las derivadas. Muy bien, entonces en nuestra ecuación diferencial nosotros vamos a primero aplicar la notación. Nótese que bueno, en este caso el software no me facilita para escribir en cursiva, pero la L de transformada que vamos a utilizar nosotros aquí, por lo general debe ser en cursiva. Entonces vamos a aplicar transformada de Laplace y la L va a representar esa expresión de cada una de las expresiones de la ecuación diferencial. En este caso sería la transformada de Laplace de la segunda derivada y la vamos a ubicar por acá. Luego sería más la transformada de Laplace que se representa con L, pero obviamente les menciono que debe ser con una L cursiva, con letra cursiva. Entonces aquí sería la transformada de Laplace de Y siguiendo la ecuación diferencial en minúscula, y luego sería esto igual. Por lo general se suele sacar o extraer la constante de la transformada de Laplace, entonces en este caso esta raíz cuadrada de 2 también vamos a extraerla y sería raíz cuadrada de 2 multiplicado por la transformada de Laplace de, en este caso, seno de raíz cuadrada de 2 por t. En este caso ese es el ángulo respectivo. Nótese que cuando se tenga una ecuación diferencial y nos pidan por transformada de Laplace necesitamos condiciones iniciales, ya que el proceso como tal debe permitir que aparezcan estas expresiones. Muy bien, entonces como les mencionaba, bueno, esto es opcional o no se depende de cada curso. Por ejemplo, si estuviéramos en presencial deberías aprenderte cada una de estas fórmulas de transformada de Laplace, o si te permiten utilizar un formulario. Pero nosotros vamos a utilizar estas expresiones respectivamente para convertir prontamente la respuesta. En este caso necesitamos transformar la segunda derivada y vamos a ubicarla por acá. Vamos a escribir la transformada de Laplace de la segunda derivada más la transformada de Laplace de Y y de la expresión que tenemos en el lado derecho. Obviamente esta ecuación diferencial es no homogénea, ¿no es cierto? Entonces, siguiendo la fórmula de la transformada de Laplace, nosotros sabemos que para convertir la segunda derivada sería igual a lo siguiente. Utilizamos esta notación, la letra S, en este caso sería S cuadrado, por la función, en este caso con mayúscula le vamos a poner y de s. Y también la segunda derivada me dice la fórmula menos s por la condición inicial y de 0. Y también me indica menos y' de 0. Eso me dice que todos estos tres términos equivalen a transformar la segunda derivada por Laplace. Luego tenemos más la transformada de y. En este caso la transformada de Laplace de y es la función y de s, que en este caso necesitamos transformarla. Y muy bien, hasta ahí el lado izquierdo. En el lado derecho también, como mencionaba, esta constante raíz cuadrada de 2 no vamos a alterarla, vamos a dejarla tal como está. Y después transformamos seno de raíz cuadrada de 2 por t. Obviamente para esa función hay su respectiva fórmula y es la que vamos a mostrar por acá para que se evidencie cada una de las expresiones que estamos utilizando. En este caso ocupamos el primer cuadro, el teorema 7.1.1 del libro de ecuaciones diferenciales de Denis Hill, y vemos que la transformada de seno de kt, donde k es una constante, es igual a k sobre s cuadrado más k cuadrado. Entonces en este caso nuestra k sería raíz cuadrada de 2. Entonces aquí abrimos un paréntesis para expresar dicha expresión y sería en el numerador raíz cuadrada de 2, que vendría a representar k, dividido para s cuadrado,
escribimos s cuadrado más k al cuadrado, y k en este caso, como menciono, en nuestra ecuación diferencial vendría siendo raíz cuadrada de 2, cierro paréntesis, y esto va a estar elevado al cuadrado según la fórmula que nosotros tenemos para utilizar la transformada de Laplace. Muy bien, ahora vamos a ir reemplazando y jugando con las condiciones iniciales dentro de la ecuación diferencial. En este caso, s cuadrado por y de s y más y de s vamos a agruparlos en un paréntesis, ya que de ahí vamos a obtener una expresión y un factor común, que en este caso va a ser y de s. Entonces tendríamos s cuadrado por la función y de s, en este caso transformándola, más y de s, ¿no es cierto?, que es la que les menciono que está acá, la agrupamos. Y luego me dice menos s por la condición inicial de y de 0. Y en este caso y de 0 me dice que es igual a 10. Entonces aquí tendría menos 10 veces s, ¿no es cierto?, siguiendo la condición inicial. Luego tengo menos y' de 0. En este caso la condición inicial me dice que y' de 0 es igual a 0. Entonces aquí sería menos 0, o tranquilamente no lo ubico. ¿Y esto a qué va a ser igual? Vemos que el lado derecho podemos multiplicar esta raíz cuadrada de 2. Espérenme, aquí faltó cerrar un paréntesis. Muy bien. Raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 sabemos que es 2, porque es como tener raíz cuadrada de 2 al cuadrado y sigue siendo 2 esa expresión. Luego en el denominador tengo s cuadrado y de igual manera más raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Y raíz cuadrada de 2 al cuadrado, como les menciono, viene siendo 2, porque se elimina la raíz cuadrada con el exponente. Muy bien, hasta ahí tenemos esta expresión. Ahora vemos que este menos 10 por s podemos pasarlo a sumar acá. Y a la vez aquí puedo obtener un factor común, que en este caso va a ser la función y de s. Y de s, y obviamente lo que me va a quedar en paréntesis, recordando lo de factor común, que obviamente es un requisito para cualquier tema universitario matemático, saber y dominar álgebra al revés y al derecho. Luego tendría aquí s cuadrado más 1 con el factor común, y esto va a ser igual. En el lado derecho voy a tener 2 veces s cuadrado, 2 dividido por s cuadrado más 2, y más 10 veces s, ¿no es cierto?, porque este menos 10s pasa a sumar acá. Antes de pasar a dividir este s cuadrado más 1 al lado derecho, vamos a obtener una sola fracción impropia en el lado derecho. Entonces vamos a pasar y de s por s cuadrado más 1. Vamos a dejarla en el lado izquierdo. Y esto va a ser igual. En el lado derecho, como menciono, puedo sacar un denominador común. En este caso el denominador común se va a entender que es s cuadrado más 2, ya que 10 por s tiene entendido como denominador la unidad. Luego distribuyo s cuadrado más 2 dividido por el denominador común, me queda 1. Y multiplicado por el numerador respectivo me queda 2. Más s cuadrado más 2 dividido por el denominador, que se entiende que es 1 de 10 por s, sería s cuadrado más 2. Y si le multiplico por 10 veces s, me quedaría 10 veces s al cubo. Y también me va a quedar más 20 veces s, ¿no es cierto? Así sería 10 veces s por s cuadrado, me queda 10 por s al cubo. Y 10 veces s por 2 me queda 20s. Ahora sí, vamos a pasar a dividir s cuadrado más 1, dejando en el lado izquierdo a la función y de s, ya convertida con la transformada de Laplace. Y vamos a ordenar el numerador, en este caso, en orden descendente. Tendríamos primero 10 veces s al cubo, ¿no es cierto? Ponemos por acá más 20 veces s y más 2. Y en este caso vamos a abrir un paréntesis, ya que como esta expresión pasa a dividir, directamente se entiende que va a aparecer en el denominador. Recuerden que ya no es necesario aplicar ley de extremos con extremos y medios con medios cuando se entiende a dónde va a ir cada expresión. Entonces, como mencionaba, s cuadrado más 1 pasaría a dividir acá y tendría entonces esa expresión, s cuadrado más 1, cierro paréntesis y listo. Ahora la intención va a ser trabajar con el tema de fracciones parciales, con esta fracción que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo sería formar fracciones parciales para esa expresión? Esto sería igual a lo siguiente. Como vemos que el denominador, sus expresiones son cuadráticas, entonces en el numerador vamos a tener unas expresiones de la siguiente manera. Sería una constante a que necesitamos encontrar por s más b. Recuerden que este tema también es necesario dominar. Y le dividimos para el primer denominador
o la primera expresión que tengo en el denominador, que es s cuadrado más 2. Y luego sería más, también esta expresión del denominador es cuadrática, entonces en el numerador también debe ir una expresión de la siguiente manera. Ahora una nueva constante sería c por s más una constante que también vamos a encontrar que se va a llamar d. Y a esta fracción le vamos a dividir para el otro factor que tenemos en el denominador, que es s cuadrado más 1. También lo ubicamos por acá y listo. Ahora la intención va a ser encontrar A, B, C y D como corresponde. Recuerden ese tema de fracciones parciales. Entonces, nosotros en el lado derecho podemos obtener un solo denominador común multiplicándole los dos. ¿Y qué me quedaría? Que y de s, que es la función que me va a quedar, va a ser igual. Esta expresión que tenemos aquí se va a convertir en fracciones parciales que estamos tomando acá. Y por el momento vamos a obviar este y de s. Vamos a quedarnos con lo que tenemos acá, 10 veces s al cubo más 20 veces s más 2 dividido para su denominador respectivo que aparece ahí. Va a ser igual. Nosotros podemos aquí aplicar el método de la mariposa para sumar estas fracciones que son no homogéneas, es decir, de la siguiente manera. Si recuerdan, eso podemos hacerlo pronto. Recuerden que en el denominador iría la multiplicación de los denominadores, que viene siendo lo mismo que tenemos en el lado izquierdo, ¿no es cierto? La situación aquí es ahorrar tiempo. Cuando tú ya dominas estos temas, te recomiendo que practiques muchas ecuaciones diferenciales por transformada de Laplace y vas a dominar y vas a tomar en cuenta que el tiempo se va a reducir cada vez que vayas haciendo un ejercicio porque lo vas dominando. Y entonces aquí multiplicamos cruzado, me quedaría A por S más b, que multiplica a esta expresión, s cuadrado más 1. Recuerden ese tema de fracciones, también ya se ve en primaria y en secundaria, entonces ya debemos dominar esa parte para llegar más rápido a la respuesta. Y sería más la multiplicación de esta diagonal, de este denominador por este numerador. Entonces sería, ponemos en paréntesis, c veces s más d multiplicado por el otro denominador que en este caso tengo, que sería s cuadrado más 2. Solo este pedacito de aquí necesitamos. Ya. Y lo ponemos por acá. Y cierro paréntesis. Muy bien. Ya tengo ahora formado de esta manera y vemos que el denominador del lado izquierdo es igual al denominador del lado derecho. No hay que sorprenderse en eso porque siempre va a dar. Entonces, si a uno de esos dos le pasamos a multiplicar a cualquiera de los lados, en este caso a esta expresión le mandamos al lado izquierdo, se va a simplificar los denominadores. Entonces, lo que yo voy a trabajar ahora son solo los numeradores. En el lado izquierdo me va a quedar 10 veces s al cubo, más 20 veces s y más 2. ¿Y esto a qué va a ser igual? Aquí, por lo general, para fracciones parciales, para encontrar la constante a, b, c y d, se sugiere encontrar las raíces que hacen 0 a estas expresiones en el denominador, pero en este caso va a ser unas expresiones o soluciones o raíces imaginarias, entonces no vamos a trabajar de esa forma, vamos a ver la otra alternativa, que es multiplicar, aplicar aquí la distributiva y después agrupar de acorde a la parte variable. Entonces aquí de paso vamos a ir multiplicando, aplicando la distributiva, este término por cada uno de los de acá y b también por cada uno de los de acá y aquí también. Entonces a veces s multiplicado por s al cuadrado me quedaría a por s al cubo. Entonces lo expreso de esta manera, a por s al cubo más a veces s multiplicado por 1, todo número multiplicado por 1 es ese mismo número, excepto si lo multiplico por 0. Muy bien. Y luego b por s al cuadrado me quedaría b veces s al cuadrado. Y luego más b por 1 me quedaría b. Y de igual manera aplico aquí distributiva con cada uno de estos términos y ustedes van a cerciorar que esta parte esté bien. Solo por motivos de tiempo sabemos que podemos multiplicar directamente esas expresiones y me quedaría c por s al cubo más 2 veces c por s, me quedaría más d por s al cuadrado y más 2 veces d. Listo. Ahora la intención va a ser agrupar o hacer factor común por agrupamiento.
Cada una de las expresiones que tenga la misma parte variable las vamos a agrupar. Y de paso vamos haciendo directamente. Aquí aparece 10 veces s al cubo. Entonces vamos a pasar 10 veces s al cubo. ¿Esto a qué va a ser igual? Vamos a proteger en paréntesis. Y aquí las expresiones que tengan s al cubo vamos a ponerlas en un paréntesis. En este caso solo aparece esta expresión s al cubo y en esta de acá. Entonces sería a más c. Cierro paréntesis y el factor común por agrupamiento sería aquí s al cubo. Y luego ahora me tocaría ver las expresiones que tenga s al cuadrado. En el lado izquierdo no aparece, entonces vamos a poner un 0. 0 va a ser igual, y de igual manera agrupamos, sería este término contiene s al cuadrado, entonces sería b, más este término también contiene s al cuadrado, entonces sería d. Cierro paréntesis y está multiplicado por su factor común, que se entiende que es s al cuadrado. Luego de esto, vemos los términos que contengan s. Estamos yendo en orden descendente. En este caso, el término con mayor grado, en este caso, es s al cubo. Ahora vemos que en el lado izquierdo sí aparece una expresión que tiene s. Entonces ponemos 20 veces s, va a ser igual. Agrupamos a las expresiones que aparezcan en el lado derecho. En este caso sería este término, a por s, si aparece. Y más otro que aparece aquí sería 2 veces c. Y el factor común sería en ese caso la letra S. Y ahora solo los términos que no tienen parte variable. Acá vemos que en el lado izquierdo sí aparece un 2. ¿Y esto qué va a ser igual? En el lado derecho tenemos B, ¿no es cierto? Que es un término que no tiene parte variable. Y otro que no tiene parte variable es más 2 veces D. Y listo, aquí lo que siguiente va a suceder es que se va a formar un sistema de ecuaciones. En este caso sería 4 ecuaciones y 4 incógnitas. Aquí vemos que este s al cubo, si yo lo paso a dividir acá, s al cubo dividido para s al cubo me va a quedar 1. Entonces la primera ecuación, ordenando, me quedaría a más c va a ser igual a 10. Hasta ahí vamos bien. Luego acá s al cuadrado pasamos a dividir. 0 dividido para s al cuadrado es igual a 0. Entonces tendría b más d igual a 0. Esa va a ser mi segunda ecuación. Por otro lado, aquí esta s podemos pasarla a dividir acá. S dividido para s me queda 1. Entonces la tercera ecuación sería a más 2 veces c va a ser igual a 20. Y por último tenemos esta ecuación que ya está dada, solo la ordenamos. En este caso sería de la siguiente manera. b más 2 veces d es igual a 2. Listo, ya tenemos las ecuaciones. Ahora la intención sería encontrar respectivamente estas incógnitas. Vemos que la primera y la tercera ecuación tienen las mismas incógnitas. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría despejar cualquiera de las dos. Vamos a despejar a. A va a ser igual a este 10 y esta c que está positiva pasaría al otro lado negativo. Sería a igual a 10 menos c. Y si yo reemplazo esta expresión en la ecuación número 3, tendría lo siguiente. 10 menos c, porque aquí dice a, ¿no es cierto? Más 2 veces c es igual a 20. De donde yo aquí puedo obtener c. Menos c más 2 veces c me va a quedar una sola c. Y este 10 podemos pasar a restar. 20 menos 10 me quedaría 10. Entonces ya sabemos cuál es el primer valor de una incógnita, que en este caso sería que c es igual a 10. Ya que tengo que c es igual a 10, en esta ecuación puedo encontrar a. Si aquí reemplazo el valor de c, 10 menos 10 sería 0. Entonces ya sé también de paso que a es igual a 0. Muy bien, ya tengo dos incógnitas. Y vemos también que la segunda ecuación tiene las mismas incógnitas que la cuarta ecuación. Entonces aquí puedo despejar cualquiera. Por ejemplo, vamos a despejar b, va a ser igual a menos d. Y de aquí reemplazo en la cuarta ecuación. En vez de b pongo menos d y tendría menos d más 2 veces d es igual a 2. Y de aquí menos d más 2 veces d me queda d. Entonces d va a ser igual a 2. Una vez que ya tengo encontrada esa incógnita, acá vuelvo, b es igual a menos d y como d vale 2, entonces b valdría menos 2, ¿no es cierto? Reemplazando. Como es positiva y hay un signo multiplicando que es menos, entonces b sería igual a menos 2. Ya tengo las cuatro incógnitas. Ahora sí vuelvo a mi expresión que tenía al principio. Tengo en el lado izquierdo y de s, que es la función en este caso que hemos convertido con la transformada de Laplace. Va a ser igual
a lo siguiente. Como a vale 0, entonces a por s dividido para s cuadrado más 2 ya no existe, ¿no es cierto? 0 por algo es 0, ¿no es cierto? Pero en el caso de que esté en el numerador. Tenemos que b vale menos 2. Copiamos, entonces sería de la siguiente manera. Como en la ecuación diferencial aparece, tendría el signo menos. Y sería aquí. En vez, como yo menciono, aquí sería en vez de b, ponemos el menos 2, que ya le puse el signo menos acá. Y está dividido para s cuadrado más 2. Muy bien. Ahora tengo el valor de c por s dividido para s cuadrado más 1. Y c vale 10. Entonces sería más lo siguiente. Sería 10 veces s dividido para s cuadrado más 1, ¿no es cierto? Es lo que yo tengo. Y luego, ¿qué me queda? Tengo esta letra D que vale 2, entonces sería más 2 dividido para s cuadrado más 1. Listo. Ahora la intención sería aplicar transformada de Laplace inversa para encontrar la solución de la ecuación diferencial. ¿Y cómo hacemos eso? Volvemos a nuestro formulario y ahora aplicamos el teorema 7.2.1, donde nos presentan algunas transformadas inversas que suelen aparecer en ejercicios un poco más sencillos. Entonces en este caso vamos a ver lo siguiente. ¿Qué nos aparece a nosotros? Aquí nos aparece menos 2 sobre s cuadrado más 2. Entonces en este caso, ¿qué tendría que hacer? Este 2 no lo vamos a extraer, vamos a volver a la misma expresión porque no tengo una transformada de Laplace directa que me haga volver a la expresión que tengo acá. Entonces, ¿qué haría? Haría lo siguiente. Recuerden que al principio habíamos tenido esto. Raíz cuadrada de 2 sobre s cuadrado más raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Entonces eso ya me va a servir de referencia. Ahora vamos a aplicar transformada inversa de Laplace y la escribimos. Bueno, recuerden que esa L debe ser escrita con cursiva o mano escrita. Entonces sería transformada inversa de cada una de las expresiones que he encontrado, que sería en este caso del lado izquierdo la transformada inversa de y de s. Esto va a ser igual. Aquí no vamos a extraer esta constante, como les menciono, vamos a jugar con esa expresión y tendría de la siguiente manera. Volviendo a la expresión que teníamos arriba, tendría de la siguiente manera. Tendría menos raíz cuadrada de 2, vamos a escribir, que va a salir de la transformada inversa. Y ustedes me van a dar la razón aquí porque va a ser lo mismo que tenía al principio, transformada inversa de... Abrimos una fracción por acá. Y acá también tendría en el numerador raíz cuadrada de 2. Recuerden que raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 sigue siendo este 2. Y acá aparte tiene un signo menos. Sino que esto me va a servir para yo encontrar la transformada de Laplace inversa. Y luego en el denominador tendría s cuadrado más raíz cuadrada de 2. Cierro paréntesis al cuadrado. Y como les menciono, para que no se confundan aquí, recuerden que raíz cuadrada de 2 al cuadrado sigue siendo 2. Es lo mismo que tenemos acá, pero como les menciono, esto nos va a servir para encontrar la transformada inversa de Laplace. Y luego tendría, aquí sí puedo extraer este 10. ¿Por qué? Porque en las fórmulas que yo tengo de transformada inversa, sí aparece una expresión de tal manera que yo puedo volver a la función aplicando la transformada inversa, ¿no es cierto? Entonces, este 10 vamos a extraerlo de la transformada de Laplace inversa. Que en este caso la estoy escribiendo con mano imprenta, pero recuerden que se ve mejor o se practica con mano escrita. Entonces sería más 10 veces la transformada inversa de Laplace de s sobre esta expresión de aquí, s cuadrado más 1, pero sin el 10. Solo le copiamos y acá le borramos el 10 que ya habíamos puesto, hemos extraído de la transformada inversa. Y luego, ¿qué me quedaría? Aquí también puedo extraer este 2, ¿por qué? Porque va a pasar lo siguiente, si yo me fijo en el formulario, aquí sí hay esta expresión. Entonces extraigo ese 2
ya que aquí en el denominador no aparece un 2, entonces lo extraigo. Entonces sería más 2 veces la transformada inversa de Laplace, L a la menos 1, de lo siguiente. También se sugiere trabajar con llaves y sería en la transformada inversa me quedaría en el numerador 1 porque ya extraje el 2 y en el denominador me quedaría s cuadrado más 1. Y muy bien, ahora ¿qué me va a quedar? Aplicando estas fórmulas, la transformada inversa de y de s va a ser igual a y de t, es decir, volver a la variable que tenía al principio, y esto va a ser igual. Si es que yo aquí aplico la transformada inversa de Laplace, me va a quedar menos raíz cuadrada de 2, que es la constante que extraímos. Y esto aplicándole la transformada inversa de Laplace por la fórmula respectiva, me va a quedar seno de raíz cuadrada de 2t. De raíz cuadrada de 2t, cierro paréntesis, y luego más 10 veces la transformada inversa de Laplace de s sobre s cuadrado más 1, también tengo dado en fórmulas, y sería coseno de t, ¿no es cierto? En este caso porque se entiende que k vale 1, entonces sería más 10 veces coseno de t, y luego más 2 veces seno de t, porque la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s cuadrado más 1 es seno de t. Y listo, esta sería la solución de la ecuación diferencial utilizando transformada de Laplace. Recuerden que la pueden hacer en menos tiempo, sino que en este caso, por ser una clase introductoria, un ejercicio, hemos hecho cada uno de los pasos detalladamente. Y eso es todo, entonces aquí ya hemos llegado a la solución de la ecuación diferencial por transformada de Laplace.